de ese Consejo General de Policía deben efectuarse cada 30 días. Con respecto a este periodo hay distintas visiones. Hay personas que nos han dicho que 30 días quizás es muy corto tiempo para el lapso. Hay otros que creen que por la importancia del tema de la inseguridad en el país, está bien que ese Consejo General de Policía se reúna cada 30 días, pero en la primera discusión se aprobó con una frecuencia de esas reuniones de cada 30 días, repito, para que este Consejo no quede como una figura muerta allí que no sirva para nada. Ok, un punto muy importante, lo que es las competencias para crear policías. Desde que se aprobó esta reforma, esta ley del servicio de policía, los municipios no pueden crear sus policías como se hacía anteriormente, por ordenanzas, sino que tienen que pedir la habilitación del Ministerio de Interior y Justicia. Entonces es como una alcabala allí que se ha convertido prácticamente en una alcabala política. Aquí hay varias ciudades importantes de Venezuela que no cuentan con policía. Por ejemplo, El Vigía es una ciudad con una población importante, no cuenta con una policía municipal. Entiendo que la ciudad de Valera tampoco cuenta con una policía municipal, por poner ejemplos de ciudades importantes que no cuentan con una policía municipal y que seguramente sus habitantes quisieran que esos municipios tuvieran una policía local. Pero uno de los obstáculos que existe para que los municipios creen su policía es esa habilitación, ese permiso que tiene que dar el Ministerio de Interior y Justicia, que con esta reforma queda eliminado. Y volvemos a como se hacía anteriormente, que los consejos municipales aprobaban una ordenanza de creación de la policía y así era como se creaban las policías municipales, por lo menos. No, ya va, un segundito. Otro punto importante con respecto a la creación de las policías es que en esa ley de servicio de policía se colocó que los distritos metropolitanos no podían tener policías propias, que entiendo que ha sido una queja de la alcaldía metropolitana en el sentido de que están limitados de poder crear una policía. Y esto no tiene ningún sentido. Mientras más policías hayan en Venezuela, mejor para la ciudadanía, más posibilidades de combatir a la delincuencia, de proteger a los venezolanos. Entonces, sencillamente, por una mezquindad política, se le impidió a los distritos metropolitanos que pudieran crear su policía. Con esta reforma se le vuelve a permitir a los consejos, a los distritos metropolitanos que creen sus policías, porque, repetimos, creemos que es algo que beneficiaría a la población venezolana, sobre todo a la ciudad de Caracas, ¿no? Todo el articulado que se refería a la posibilidad de intervención de policía, de suspensión de policía y de habilitación de policía, que comentamos anteriormente, fue suprimido con esta reforma. Pero además se colocó una disposición transitoria que señala que con la entrada en vigencia de esta nueva ley del servicio de policía, todas las intervenciones que estén en curso, que estén siendo ejecutadas, deben quedar sin efecto. E inmediatamente esas policías tienen que volver a manos de los alcaldes y de los gobernadores, porque además la gente votó a ese alcalde y a ese gobernador para que manejara su policía local. Entonces no puede ser posible que por cualquier capricho de un ministro vengan a vulnerar lo que fue la voluntad popular que escogió a ese alcalde, a ese gobernador, para dirigir los destinos de esa policía. Digo capricho, ¿por qué? Porque ya vimos lo que ocurrió, por ejemplo, con la policía del municipio de Chacao. Lamentablemente, dos de sus funcionarios se vieron involucrados en un hecho delictivo, presuntamente, porque no hay, digamos, condena en ese sentido, pero están aparentemente involucrados, y con esa excusa se intervino todo un cuerpo policial entiendo que cientos de miembros, afectando toda una comunidad que votó por un alcalde para que dirigiera esa policía. Pero si analizamos el asunto con ese criterio de que cada vez que un funcionario policial esté involucrado en un hecho delictivo, entonces hay que intervenir la policía, entonces aquí desde hace tiempo la primera policía que habría que haber intervenido es la Policía Nacional Bolivariana, o el CICPC, o la Policía del Municipio Libertador, o inclusive entonces la Guardia Nacional también, ¿quién le interviene? Que muchos de sus funcionarios lamentablemente han estado incursos en temas de narcotráfico, últimamente ha sido esto bastante en boga. Entonces, no hay el mismo criterio para intervenir las policías cuando ocurre un hecho de este tipo. Designación de directoras y directoras de las policías. En la ley que está vigente actualmente, el ministro de Interior y Justicia puede designar y remover al director de una policía, vulnerando también lo que es la descentralización y el Estado federal que es Venezuela.
Entonces resulta que un ministro puede saber, según el criterio de esta ley, puede saber de mejor manera qué director de policía le corresponde a Pampanito, por ejemplo, allá un pueblo de Trujillo. Sí, que eso no tiene ningún sentido. Quien conoce las realidades locales de mejor manera y quien conoce quién es la mejor persona capacitada para dirigir esa policía municipal o esa policía estatal es el alcalde o el gobernador. Esto sencillamente, a mi entender, fue colocado allí como una espada de Damocles para que si los directores de estas policías no cumplen con las directrices del Ministerio de Interior y Justicia, muchas de ellas, que vulneran los elementos de la lógica, entonces sencillamente son destituidos y colocan en cualquier pueblo del país a alguien que mandan acá de Caracas a ser director de una policía de un municipio de cualquier estado o de cualquier municipio de Venezuela. Entonces, creemos que eso es inconstitucional y eso además viola lo que es la voluntad del pueblo venezolano que escogió a ese alcalde, a ese gobernador, para que a su vez designara al director de la policía local. Ok. Otro punto acá que se modifica es que en la ley... Bien, parte entonces de la